Hola a todos. En este vídeo vamos a empezar a aprender cómo podemos relacionar dos conjuntos de datos. Esto dicho así suena un poquito raro, pero vamos a intentar entenderlo mejor para que sepáis de qué estamos hablando. ¿Qué es eso de dos conjuntos de datos? Bueno, pues vosotros imaginaros que tenemos, por un lado, la edad de un niño, ¿no? Tenemos un niño que primero tiene 1 año, primero tiene 2 años, luego tiene 3 años, luego 4, 5 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y queremos saber, pues a medida que ese niño ha cumplido los años, que ponemos aquí en esta fila que llamamos años, queremos saber, pues cuánto ha ido pesando, más o menos, ¿vale? Pues podemos decir, venga, el primer año ha pesado 4 kilos, el segundo año ha pesado 7 kilos ya, el tercer año el niño va creciendo y le tenemos ya en 11 kilos, en el cuarto año le tenemos en 16 kilos y en el quinto año le tenemos ya en 20 kilos, ¿de acuerdo? Bueno, lo que estábamos diciendo es que íbamos a aprender, aquí vamos a poner que esto es el peso, íbamos a aprender la forma de relacionar un conjunto de datos, que sería en el primer caso los años del niño, que vendría dado por esto de aquí, con un segundo conjunto de datos, que sería el peso del niño, que vendría dado por esto de aquí. Bueno, pues lo que hemos visto en este ejemplo es una de las formas más sencillas de relacionar dos conjuntos de datos. Y es la forma de tabla. Hemos creado una tabla, que si ponemos así unas rayas para separarlo, ya le veis que va poco a poco teniendo más aspecto de tabla, ¿vale? Hemos creado una pequeña tabla en la que somos capaces de ver en cada año que ha ido teniendo el niño cuánto ha sido su peso. ¿De acuerdo? Entonces, viendo esta tabla, nos podemos hacer una pequeña idea de cómo ha ido cambiando el peso del niño a medida que ese niño se ha ido haciendo mayor. Teníamos una serie de datos, que son todos estos, los años, y una segunda serie de datos, que es esta de aquí, el peso del niño. Lo hemos puesto en forma de tabla y así vemos cómo cambia el peso del niño a medida que el niño poco a poco se va haciendo más mayor. Bueno, pues esto es un ejemplo y es una manera de representar unos datos en función de otros. Pero ya vais a ver cómo hay otras maneras de hacer estas representaciones. Pero lo importante de este vídeo es que entendáis que hay muchas veces en las que nos interesa, y es muy importante, ser capaces de representar unos datos en función de otros. En este caso lo hemos hecho en forma de tabla. Y ya vamos a ver que hay otras maneras de hacerlo que igual aparecen más sencillas o como sea. ¿De acuerdo? Pero lo importante es que hay muchísimas ocasiones en las que queremos representar una familia de datos, que en este caso serían los años, y una segunda familia de datos, que en este caso sería el peso, que depende de la primera. ¿De acuerdo? Porque está claro, yo creo que todos lo entenderéis, que el peso del niño depende de los años que tenga. A medida que va cumpliendo años va pesando más y por lo tanto va aumentando su peso. ¿Vale? Entonces, estas dos magnitudes, los años por un lado y el peso por otro lado, están relacionadas entre ellas. Y para ver sus relaciones, una forma de verlas es poniéndolas, como lo hemos puesto aquí, en forma de tabla. ¿Queréis pensar en otros ejemplos? Bueno, pues podemos pensar. Un ejemplo muy típico puede ser, pues, la temperatura que tenemos a lo largo del año. La primera línea de la tabla pondríamos los distintos meses del año, en la segunda línea de la tabla pondríamos la temperatura. Y así, en forma de tabla, seríamos capaces de ver cómo ha ido cambiando la temperatura a lo largo del año. Más ejemplos, pues podría ser cómo cambia a lo largo de muchos años, cómo cambian las precipitaciones. Habréis oído muchísimas veces que ha habido un año con mucha sequía, que ha habido un año que ha llovido mucho. Bueno, si construimos una tabla en la que ponemos arriba los años y abajo las precipitaciones, veríamos claramente en qué año ha llovido más, si llueve lo mismo todos los años, si un año llueve mucho y al año siguiente hay sequía, identificar los años en los que ha habido sequía. Entonces, si os dais cuenta y si os ponéis a pensar vosotros, seguro que os ocurren miles de ejemplos en los que sois capaces de ver cómo la utilización de este tipo de tablas nos ayuda a comparar la evolución de unos datos en función de otros. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que lo hayáis entendido.